Assalamu alaikum, marhaban bikum. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Cuando sea que estén viendo esta clase, es la octava clase de este ciclo de 10 clases por YouTube del Club de la Cultura Árabe. Ya hemos visto un montonazo de cosas. Vimos el alfabeto, vimos los números del 0 al 10, vimos saludos, también vimos algunas frases, vimos bastantes cosas. Y en fin, incluso vimos las letras que están por fuera del alfabeto. Hoy ya nos vamos a meter en unos temitas que son entre lo escritura y lo gramatical, que me echan la escritura con lo gramatical. Vamos a ver cositas nuevas y vamos a hacer también un pequeño repaso de lo que son las frases que vimos hasta el momento. Acuérdense que para decir mi nombre es, era Ana Ismi. Ana Ismi, mi nombre es. Ana Ismi Agustín. Ana Ismi Agustín. Mi nombre es Agustín. Por ejemplo, si quiero decir yo soy de Argentina, digo Ana min al Argentín. Ana min. Ana, que era yo soy, min significa de. Ana min al Argentín. Argentina es al Argentín. Sabemos que hay mucha gente de otros países también que nos están viendo, de Chile, de México, de Guatemala, de Colombia. Ana min Colombia. Ana min Chile. Ana min al México. Ana min Guatemala. Ana min Bolivia. Ana min al Virú. Al Virú sería Perú. Ana min al Ecuador. Ana min al Brasil. Soy de Brasil. Ana min Cuba. Soy de Cuba. Ana min Nicaragua. Soy de Nicaragua. Por solamente decir algunos de los países del continente, ¿no? Bien, entonces, Ana Ismi Agustín. Mi nombre es Agustín. Ana min al Argentín. Yo soy de Argentina. Otras frases que vimos era Ana uhibbu al-lugha al-arabiyya. Ana uhibbu al-lugha al-arabiyya. Ana, yo, uhibbu, amo. Ana uhibbu al-lugha al-arabiyya. Amo el idioma árabe. Al-lugha al-arabiyya. Ana uhibbu al-lugha al-arabiyya. Amo el idioma árabe. Quiero decir, amo la música. Ana uhibbu al-musiqa. Ana uhibbu al-musiqa. Yo amo la música. Amo la comida árabe. Ana uhibbu at-ta'am al-arabi. Ana uhibbu, yo amo, at-ta'am, la comida, al-arabi, árabe, la comida árabe. Ana uhibbu al-qira'ata, amo la lectura. Ana uhibbu al-qira'ata. Amo el fútbol. Ana uhibbu al-kurat al-qadam. Perdón, ana uhibbu kurat al-qadam. Sin al principio. Ana uhibbu kurat al-qadam. Ana uhibbu kurat al-qadam. Amo el fútbol. Amo la danza. Ana uhibbu al-raqs. Ana uhibbu ar-raqs. Amo el baile, amo la danza, sería eso. Por ejemplo, ¿no? A veces con frases con amo, que sería como me gusta, como acá usamos el me gusta. Hay otra forma también de decir me gusta, pero es más complicada de conjugar. Así que no lo vamos a ver en este primer nivel. Después para decir yo quiero, ¿no? Si querés algo, ¿no? Ana uridu, acuérdense. Ana uridu. Ana uridu ma, quiero agua. Ana uridu shai, quiero té. Ana uridu falafel, quiero un falafel. Ana uridu shawarma, quiero un shawarma. Ana uridu anadrus al-lugha al-arabiyya, quiero estudiar idioma árabe. Pero bueno, esa es muy larga. Vamos con otra que habíamos visto que es Ana adrusu al-lugha al-arabiyya. Yo estudio idioma árabe. Ana adrusu al-lugha al-arabiyya. Si voy muy rápido, que lo estoy haciendo, es justamente porque estamos haciendo un repaso de lo que vimos. Por ahí algunas de estas palabras no vimos, pero sí vimos la estructura. Entonces, el Ana adrusu al-lugha al-arabiyya lo vimos. Ana adrusu al-lugha al-arabiyya es yo estudio idioma árabe. Ana adrusu, yo estudio al-lugha al-arabiyya. Yo estudio idioma árabe. Ana talib al-lugha al-arabiyya. Soy estudiante de idioma árabe. Ana talib, dicen los hombres. Ana taliba, dicen las mujeres. Ana taliba al-lugha al-arabiyya, diría una mujer. Ana taliba al-lugha al-arabiyya, diría un hombre. En fin, son algunas de las palabritas que vimos. Vimos con Ana uridu, que es yo quiero, y Ana uhibbu, que es yo amo. Uridu es para querer algo, no para querer una persona, sino querer algo, querer un marcador, por ejemplo, querer ir al baño. Ana uridu an adhaba ila al-hammam, quiero ir al baño, por ejemplo. Así que para decir yo tengo es Ana indi. Ana indi saba wa thalathin sana. Ana indi sab'a wa thalathin sana. Tengo 37 años, por ejemplo. Ana indi qittatun jamilatun. Por ejemplo, Ana indi qittatun jamilatun. Yo tengo una gata hermosa. Aprovechamos, le damos un beso y la dejamos por ahí. Que seguramente va a venir de vuelta porque le encantan las clases.
Así que eso es yo tengo. Ana indi. Ana indi sayara yadida. Tengo un auto nuevo. Por poner algunos ejemplitos de frases que hemos visto. Frases con ana indi, que yo tengo. Ana uridu, que es yo quiero. Ana ohebbu, que yo amo. Acuérdense que también vimos para decirle a una persona que la más. Ana ohebbuk. Ana ohebbuk es yo te amo. Vieron que antes decíamos Ana ohebbu al lugar arabía. Bueno, decimos Ana ohebbu, pero al final le agregamos una K. Que la K es el posesivo tuyo, sería a ti. Ana ohebbuk, yo te amo. Bien, esas son algunas palabritas que vimos. Vimos los saludos también. Decíamos el saludo del Islam, Assalamu alaikum, y se responde Wa alaikum salam. Se dice Assalamu alaikum, se responde Wa alaikum salam. Vimos el saludo de la mañana, que se decía Sabahul khair, y se respondía Sabah an-nur. Sabahul khair, se responde Sabah an-nur. Es el equivalente a buenos días. El equivalente a buenas tardes, Masaul khair. Se dice Masaul khair y se responde Masa an-nur. Masaul khair, Masa an-nur. El saludo de la noche puede ser Leila Sa'ida. Leila Sa'ida, buenas noches. Leila Sa'ida, buenas noches. Vimos también Marhaba, Ma'a Salama, Marhaba era hola, Ma'a Salama chau, y la liqa, hasta luego. Vimos la palabra Shukran, que era gracias, Afwan, que era de nada, Shukran, Afwan. Cuando te conoces con una persona, puedes decirle Tayarrafna. Esto, bueno, lo vieron más las personas que están haciendo el programa de árabe por WhatsApp 1, que es el programa de las palabras, que son 90 días, durante 90 días recibís 2 palabritas por día. Ese programa tiene un montón de palabras de mucho uso. Vimos el vocabulario de la familia. Vimos ab, ab era padre. Y también vimos que si le agregamos una i al final de un sustantivo, era mío. La i, la ya, es el posesivo mío. Esta i, la i larga, la ya. Entonces tenemos ab, que es padre, abi, mi padre. Ummi, mi madre. Aji, mi hermano. Ukhti, mi hermana. Ibni, mi hijo. Binti, mi hija. Yaddi, mi abuelo. Yaddati, mi abuela. Zawji, mi esposo. Zawjati, mi esposa. Hafidi, mi nieto. Hafidati, mi nieta. Kittati, mi gata. Kitti, mi gato. Kalbi, mi perro. Kalbati, mi perra. Kolbi, mi corazón. Si es Kalbi, es mi perro. Si es Kolbi, es mi corazón. Acuérdense de eso. Que Kolb era corazón. Kalb con esta kaf es corazón y Kalb con esta kaf es perro. Bien, esas son algunas de las cosas que vimos. Y vimos los numeritos. Vamos a repasar los numeritos. Empezábamos por el 0, que era cifra. Cifr es 0 y de ahí venía la palabra cifra. Viene del árabe la palabra cifra, significa 0. Cifr, cifr 0. Wahid, 1. Ithnain o Ithnan, Ithnaini o Ithnani, cualquiera de las dos maneras. También le pueden sacar la I final. Ithnan o Ithnain, el número 2. Entonces, Cifr, 0. Wahid, Ithnain. Thalatha, Thalatha al 3. Arba'a, Arba'a, 4. Khamsa, 5. Sitta, 6. Sab'a, 7. Thamania, 8. Tis'a, 9. Ashara, 10. Ashara, 10. Tis'a, 9. Thamania, 8. Sab'a, 7. Sitta, 6. Khamsa, 5. Arba'a, 4. Thalatha, 3. Ithnain, 2. Wahid, 1. Y Cifr, 0. Eso, bueno, es un repaso general de mucho de lo que vimos. También vimos un montón de palabritas. La última clase que vimos una palabra que empezaba con cada letra. Les recomendé ver los videos alternativos que hay en nuestro canal de YouTube, que esos videos están abiertos para todo el público, que son 28 videos, uno por cada letra del alfabeto, y en cada uno de esos videos van a encontrar 8 palabritas con esa letra. La van a encontrar 2 palabras con la letra en la posición inicial, 2 palabras con la letra en su posición medial, 2 palabras con la letra en su posición final unida y 2 palabras con la letra en su posición solitaria, para que la puedan reconocer. Son videitos de entre 2 y 4 minutos como mucho, la mayoría tienen 3 y pico, pero bueno, entre 2 y 4 minutos cada uno de los videos, y van a aprender un montón, les va a servir para practicar, un montonazo. Así que eso va a ser lo que repasamos por el día de hoy. Hoy no vamos a repasar el alfabeto,
porque ya lo venimos repasando y además porque si no, no nos va a dar tiempo para ver lo nuevo, que es bastante. Son dos cositas gramaticales que vamos a ver. Vamos a ver el artículo. Los artículos vamos a ver. Vamos a poner los artículos. Los artículos. Está el artículo definido. Definido y el artículo indefinido. Por si generan dudas que es un artículo definido y un artículo indefinido, esto es muy pero muy sencillo de explicar. Artículo definido es cuando decimos el, la, los, las. Hablando en español, ¿no? Hablando en español, un artículo definido es el, la, los, las. Por ejemplo, si yo digo el marcador, estoy hablando de un marcador específico, el marcador, ¿no? El marcador rojo. Estoy hablando de este marcador rojo. Y el artículo indefinido es cuando es uno cualquiera, un marcador rojo. Entonces, el artículo definido es el, la, los, las. Y el artículo indefinido es un, una, unos, unas. ¿De acuerdo? Esto hablando en español. En árabe tienen sus propias cosas. En árabe, cuando nos metamos en árabe, tienen sus propias cosas. Pero en español es esto, para que distingan. El definido es el, la, los, las, lo que nosotros le llamamos el artículo. Y a esto generalmente no le llamamos artículo indefinido. Aunque son artículos, también son artículos indefinidos, no le solemos llamar a un, una, unos, unas. Pero bueno, para que los distingan. Hoy vamos a ver estas dos cosas. Vamos a empezar por el artículo. Artículo definido. Cuando diga solo el artículo, me voy a referir al artículo definido. Si por ahí diga el artículo definido, por ahí diga simplemente artículo. Si digo solamente artículo, me estoy refiriendo a artículo definido. En árabe tenemos cuatro. Perdón, en español tenemos cuatro. El, la, los, las. Singular y plural. Masculino y femenino en cada uno de ellos. Tenemos singular masculino, singular femenino, plural masculino, plural femenino. En árabe es mucho más sencillo la cuestión. En árabe el artículo se llama at-ta'arif. Se los voy a escribir acá en árabe. At-ta'arif. Viene del verbo arafa, que significa conocer. At-ta'arif sería lo conocido. At-ta'arif. Porque justamente cuando usamos el artículo es por algo que ya sabemos, es algo reconocido, algo de lo que ya sabemos que estamos hablando. Por ejemplo, si yo digo, ¿viste la casa? Yo digo, viste una casa, es una cosa, una casa cualquiera, pero si digo, viste la casa, estoy dando por obvio que ya sabemos de qué casa estamos hablando. Así que, por eso mismo, es lo conocido, porque ya damos por obvio que esa casa es conocida, es una casa conocida y no cualquier casa. ¿Se ve bien? Sí, ahí se ve bien. Bien, at-ta'rif, lo conocido sería. At-ta'rif es el artículo, propiamente dicho. Y en árabe, el artículo es mucho más sencillo que en español. El artículo en árabe, anoten esto, algunas reglas van a anotar. El artículo en árabe siempre se escribe pegado a la palabra que define. Entonces, regla número 1, el artículo en árabe siempre se escribe pegado a la palabra a la que define. Punto seguido, como prefijo. Como prefijo. Entonces, el artículo en árabe siempre va pegado a la palabra que define como un prefijo. ¿Qué significa prefijo? Para quien no sabe, prefijo es lo que se fija previamente a la palabra. Entonces, yo por ejemplo tengo la palabra casa. La palabra casa, que vimos en la clase pasada, que se escribía así. Beit. Beit. Acuérdense que esta fatha, la A, siempre que va seguida de una I, termina pronunciándose como una E. Por eso digo beit y no bait. Acá tenemos la palabra beit, casa. Si yo quiero decir la casa, lo que tengo que hacer es agregarle el artículo. ¿Cómo lo voy a agregar? Pegado a la palabra. Y el artículo, acá va la segunda regla. Ya les dije la primera, que es que el artículo siempre va pegado a la palabra que define como prefijo. Tuk, tuk. Acá ya le puse el artículo. Acá la segunda regla. El artículo se compone de dos letras. El artículo se compone de dos letras. Un alif y una lam. Un alif y una lam. Acuérdense que lam es la L. Un alif y una lam. Primero el alif y luego la lam. Primero el alif, luego la lam. Este es el artículo en árabe. Siempre se escribe así. Entonces, como les dicté la segunda regla, el artículo en árabe se compone de dos letras. Un alif y una lam. ¿De acuerdo? Ahí tenemos la segunda regla. La primera regla nos decía que iba pegado.
La segunda regla que les estoy dando nos dice que se compone de estas dos letras. En idioma árabe, anoten, tercera regla. En idioma árabe, el artículo se escribe siempre igual. En idioma árabe, el artículo se escribe siempre igual, sin importar el género ni la cantidad. Sin importar el género ni la cantidad. Lo repito, en idioma árabe el artículo se escribe siempre igual, sin importar el género o la cantidad. Por ejemplo, yo puedo decir, el papá, no sé, vamos a poner otro ejemplo. El niño, la niña, los niños, las niñas, y la palabra va a cambiar, porque niño lo escribo de una manera, niña lo escribo en femenino, los niños cambia porque escribo el plural, las niñas cambia porque escribo el plural femenino, pero el artículo va a ser siempre al. El artículo no va a cambiar, solamente va a cambiar la palabra, el sustantivo. Como les dije en esta tercera regla, el artículo no se modifica ni por el género masculino o femenino ni por la cantidad. No importa si es singular o si es plural o si es dual. Lo de dual lo explicaremos, lo verán en otro nivel, lo veremos en otro nivel. Sí, para que sepan que en idioma árabe, en el árabe estándar, existe el singular, el plural, pero también el dual. ¿Qué significa el dual? Que si tengo dos marcadores, en vez de usar el plural, qalam significa marcador. Qalam es lapicera, pero se puede usar como marcador. Qalam, 1. Aqlam es el plural. Aqlam es el plural. ¿Cuándo uso el plural? Cuando son 3 o más. Pero si son dos, no uso el plural ni uso el singular. Uso el dual, que tiene su terminación específica, que es qalamani o qalamaini. Agarro la palabra singular, lo que tengo que hacer es agarrar la palabra singular y agregarle ani o eini. Agrego lo que es la terminación del número 2. ¿Se acuerdan que el 2 terminaba en isnani o isnaini? Es isnani o isnaini. Termina en ani e ini. Agarro la terminación del número 2 y se la pego a la palabra y así hago el dual, lo que es el dual. No es un tema de esta clase, no es mi objetivo que lo aprendan, por eso la explicación que acabo de dar es un poco vaga, la explicación, porque simplemente quiero que tengan una mínima idea. Lo que quiero que les quede, que sepan que en árabe existe el singular, el dual y el plural. Eso es lo que quiero que sepan nada más. Lo del dual se ve más adelante en otros niveles más avanzados. En fin, no importa si la palabra es singular, no importa si es dual, no importa si es plural, no importa si es masculino o femenina, el artículo siempre se va a escribir de la misma manera. Por eso es más fácil el idioma árabe. Mucho más fácil el idioma árabe en muchos aspectos que el español. Bien, vamos con una cuarta regla. El artículo se le puede poner a un sustantivo o también a un adjetivo. Esto es distinto del español, ¿eh? El artículo puede ir en un sustantivo o en un adjetivo. Solo en esos lugares. Jamás va a ir en un verbo, jamás se le puede poner un artículo a un verbo, jamás se le puede poner un artículo a una preposición tampoco, jamás. El artículo va a ir solamente en sustantivos y en adjetivos. Y ahí es donde está la diferencia del español. Porque si yo quiero decir la casa linda, digo al-Beit al-Yami, perdón, en español digo la casa linda, le pongo el artículo solamente a la palabra casa, no digo la casa la linda, pero en árabe sí. En árabe, si quiero decir la casa linda, tengo que decir la casa la linda. Y le tengo que poner el artículo al adjetivo. Al-Beit al-Yamil, la casa la linda. El auto nuevo, as-Sayara, el auto, as-Sayara, al-Yadida. Yadida es nuevo, al-Yadida sería el nuevo. En realidad el Yadida es nueva, pasa que auto en árabe es femenino. Ahí usé palabras cruzadas. Presten atención a eso, ¿no? Cuando vayan a poner un adjetivo, pero es otro tema ese, ¿no? Cuando vayan a poner un adjetivo, tienen que considerar el género de la palabra en árabe y no en español. Por ejemplo, casa en árabe es masculino y auto en árabe es femenino, está cruzado del español. Hay palabras que coinciden en género y palabras que no. Igual, eso no tiene nada que ver con el artículo, tiene que ver con los adjetivos, que es para ver en otro tema que ustedes pueden encontrar. Sobre los adjetivos pueden encontrar, las personas que son socias del Club de la Cultura Árabe pueden encontrar material, clases grabadas sobre este tema, donde se enseñan a hacer oraciones y a poner adjetivos. Lo van a encontrar en el grupo de socios del Club de la Cultura Árabe, que es un grupo exclusivo para socias y socios del club.
Así que es un grupo que hay en Facebook, lo pueden encontrar ahí. Hay alrededor de unas 15 clases grabadas por el momento. Por ahí cuando vean esto ya hay más clases grabadas. Y está explicado esto. El artículo y también el tema de cómo armar oraciones y cómo agregar adjetivos. O sea, la continuación de estas clases lo pueden encontrar ahí. Bien, en fin, seguimos. El artículo, como les dije, puede ir tanto en sustantivos como en adjetivos. Esa es la diferencia que tiene con el español. Bien, otra diferencia más, sino otra característica más del artículo. Si bien el artículo siempre se escribe igual, no siempre se pronuncia igual. Podemos distinguir dos tipos de artículos en árabe. Estamos hablando del artículo definido. Dentro del artículo definido podemos distinguir dos. Artículo lunar y artículo solar. Artículo lunar y artículo solar. Y dicen, yo escuché esto de lunar y solar. Y se hace memoria, en todos los resúmenes que les fuimos enviando de las clases, donde íbamos viendo las letras, les aparecía en la descripción de la letra, les aparecía que la letra, si la letra era solar o si la letra era lunar. Entonces les aparecía, por ejemplo, que el alif es lunar, que la B es lunar, la T es solar, la Z es solar. Y así, tienen todo el alfabeto. Si ustedes lo buscan, lo van a encontrar, como les dije la primera clase, que hay 14 letras lunares y 14 letras solares. Las letras lunares tienen predominancia en la pronunciación de la boca y la garganta. Predomina el uso de la garganta y de la boca en las lunares, mientras que en las letras solares predomina el uso de la lengua y el uso de los dientes, principalmente. También del paladar, pero principalmente de la lengua y de los dientes. Entonces tenemos la ta que tiene mucho de lengua y de dientes, la dal, la sin, la shin. Todas esas son letras solares. Y tenemos letras que usan la boca, los labios y la garganta, que son lunares. Por ejemplo, la ba, la mim, que son bien del labio. Por ejemplo, ¿no? La ja, que son todas letras de la garganta. La kaf, son todas letras que salen de acá de la garganta. La ain, la gain, ¿de acuerdo? Pero en fin, esto es como anecdótico lo que les digo, esto de que las letras lunares principalmente tienen predominancia en la pronunciación de la boca y la garganta y las solares de la lengua y los dientes. Es como un datito de color. Acá lo importante es que se acuerden que hay 14 letras solares y 14 lunares. Y que de acuerdo a la letra con la que empiece la palabra, el artículo se va a pronunciar de una u otra manera. Como les dije, hay dos tipos de artículo. Hay dos tipos de artículo que son lunares y solares. El artículo se va a escribir siempre igual, Siempre el artículo, como les dije en la segunda regla, o en la primera, ya no me acuerdo en cuál de las dos fue que les dije, que el artículo se escribía siempre igual. El artículo siempre se escribe así. Pero por ejemplo, vamos a escribir la palabra sol. La palabra sol, que es shams. Vamos a escribir el sol. El sol. Con la shin, que es solar justamente, porque solar sale de sol y lunar sale de luna, que es qamar. Obviamente la kaf es lunar. Shams y qamar. Sol y luna. Shams, sol, qamar, luna. Con artículo, presten atención, se lee al-qamar. Al-qamar, tenemos una A y una L. Al-qamar. Y acá también tenemos una A y una L. Pero acá la L no la vamos a leer. Entonces va a decirse a-shams. A-shams. En las palabras lunares, cualquier palabra, anótenlo esto, cualquier palabra que empiece con una de las 14 letras lunares, cualquier palabra que empiece con una de las 14 letras lunares, cualquier palabra que empiece con cualquiera de las 14 letras lunares, si le tenemos que agregar un artículo, ese artículo se va a leer al. O sea, ese artículo se va a leer entero. Pero, cuando una palabra empieza con una de las 14 letras solares, pero
cuando una palabra empieza con una de las 14 letras solares, si lleva artículo, la L del artículo no se pronuncia. La L del artículo no se pronuncia. Entonces, lo repito, cuando una palabra empieza con una letra lunar, una de las 14 letras lunares, se lee al. Al-Beit, la casa. Al-Ustad, el profesor. Al-Qalam, el marcador. Al-Kalb, el perro. Al-Qitta, la gata. ¿De acuerdo? Así es con las lunares. Y con las solares la L del artículo no se pronuncia. Se escribe, siempre se escribe, pero no se pronuncia. Entonces acá tenemos a-shams. A-shams. Por ejemplo, ¿vieron cuando decimos assalamu alaikum? Es un claro ejemplo de esto. As-salam sería la paz. As-salam se escribiría así. El artículo, la S, la L, la A y la M. A-salam, la L no se pronuncia. Nunca tienen que pronunciar la L de un artículo de una palabra que empieza con letra solar. Nunca pronuncien la L del artículo en las palabras que empiezan con letras solares. Así que aprendan cuáles son las letras solares para no pronunciar el artículo. Por ejemplo, auto empieza con la S, asayara. La S solar, digo asayara. Zait, la letra zai es solar. Si yo quiero decir aceite, digo zait. Si quiero decir el aceite, digo al-zait. Y de ahí viene la palabra aceite, al-zait. La palabra azúcar es azúcar. El azúcar sería azúcar. La palabra azúcar justamente viene del árabe, tomada con el artículo azúcar. Lo mismo pasa con aceituna. Zaitún es aceituna, la aceituna sería al-zaitún. Solo por poner algunos ejemplos. El cielo es samá, el cielo sería as-samá. La L del artículo no se pronuncia. En síntesis, existen dos artículos a la hora de pronunciar: lunar y solar. Lunar es el que empieza con una de las 14 letras lunares, es cuando la palabra empieza con una de las 14 letras lunares. Solar es cuando la palabra empieza con una de las 14 letras solares. En el artículo solar, la L del artículo no se pronuncia, y en el lunar, sí. Esa sería la síntesis de esto. Esto es lo que tienen que saber del artículo. Y hay un detalle más que tienen que saber, que es muy importante, que siempre que hay un artículo solar, a la primera letra hay que agregarle una yanda. ¿Ven? A Shams le agregué una yanda. A Salam le agregué una yanda. Y a Qamar no. ¿Por qué? Porque es lunar. En los lunares no pasa, en las solares. Entonces, en las solares vamos a saltearnos la L, no vamos a pronunciar la L, y la primera letra de la palabra la vamos a pronunciar doble. ¿Por qué doble? Porque está acá y está acá. A Shams. A Salam. A Salam. Siempre el artículo solar va a ir acompañado de una yanda. Siempre. El artículo solar va a ir acompañado de una yadda en la primera letra de la palabra, o sea, en la letra solar que hace que esa palabra sea una palabra solar. Creo que es bastante sencillo el asunto, bastante claro. Hasta acá tenemos estas reglas. El artículo siempre se escribe igual, solamente hay una excepción en el cual el artículo se escribe distinto, que es cuando le tenemos que poner la preposición li. Li significa para o por. También puede significar de, para pertenencia, en ocasiones. Significa por, para, o puede significar de en algunas ocasiones, ¿no? Yo puedo decir hada al-qalam, este marcador, hada al-qalam, li sadiki, es de mi amigo. Li sadiki, es de mi amigo. Este marcador es de mi amigo, puedo llegar a decir, ¿no? Por poner un ejemplo. Siempre que pongamos la preposición li siempre va pegada a la palabra. Entonces, si yo quiero poner la preposición li pegada a un artículo, también es un prefijo. La quiero poner así, no se escribe así. Lo que se hace es no escribir el alif. Esta es una excepción. Es la única excepción que hay. Si yo tengo que agregar la partícula li, la preposición li, que significa por, para y en ocasiones significa de, si yo tengo que agregarle esto a un sustantivo que ya tenía un artículo, el alif del artículo vuela, no se escribe. Se pone directamente la L del li junto a la L del artículo. Es una simple excepción que más adelante también lo van a poder ver cuando se vaya avanzando
en la cursada en un segundo nivel. Pero ya lo saben que es la única excepción que hay a la escritura del artículo. Bien, ya vimos que el artículo es un prefijo, vimos que siempre se compone de alif y lam, salvo esta excepción, que es con la partícula li. También vimos que la L del artículo lunar se pronuncia y la L del artículo solar no se pronuncia. Vimos que se agrega al principio de las palabras, vimos que se puede agregar a sustantivos y adjetivos, pero nunca a verbos o preposiciones. Y tengan en cuenta una cosa. Voy a dar estas reglas que son un poco obvias, un poco tontas, pero que las necesitan, porque son nuevitos en esto, entonces las van a necesitar. Si una palabra lleva un artículo definido, no puede llevar un artículo indefinido. Anótenlo. Si una palabra lleva artículo definido, no puede llevar un artículo indefinido. Anótenos esto otro. Si una palabra lleva artículo definido, que es lo que estamos viendo ahora, el al, no puede llevar posesivo. No puede llevar posesivo. Y obviamente viceversa. Si una palabra lleva posesivo, no le pueden poner artículo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es el sol o un sol. No puede ser el un sol. Es el sol o un sol. La luna o una luna. ¿De acuerdo? Es la luna o mi luna. El sol o mi sol. No puede ser el mi sol. O el mi luna. Bueno, ella mi luna. La mi luna, ¿no? No existe, no. O lleva artículo, o lleva artículo indefinido, o lleva posesivo. Alguno de los tres. Pero son incompatibles entre ellos. O lleva uno, o lleva otro, o lleva otro. Pero no puede llevar nunca dos de los tres. Ninguna palabra, jamás. Y no hay excepción en esto. En esto sí coincide con el español. Así que estas son las reglas principales del artículo. El artículo, acuérdense, siempre va pegado a la palabra y no cambia si es masculino, femenino, plural, singular o dual. Eso es el artículo definido. Vamos a poner unos ejemplos. Entonces, si quiero decir, por ejemplo, con las palabritas que usamos el otro día, zakafa. Zakafa es cultura. Zakafa es cultura, lo vimos el otro día con la letra za. Zakafa es cultura. Hasta ahora no le puse nada. No le puse artículo definido, ni artículo indefinido, ni posesivo. Si yo quiero decir la cultura, ¿qué le agrego? El artículo, exactamente. Un alif primero y luego una L. Un alif primero y luego una L. La za, ¿es lunar o es solar? La letra za es solar. Entonces le agrego una yata. Y para leerlo, si es solar, esta L no lo voy a leer. Entonces voy a decir azakafa, azakafa, con doble za, con doble z, azakafa. Acuérdense que esta es la letra za y esta es la letra shin. No las confundan. Ambas tienen 3 puntos, pero fíjense la forma de esta y fíjense la forma de esta. Aprovecho a hacer esa aclaración. Azakafa sería la cultura. ¿De acuerdo? Y por ejemplo, la profesora sería ustada. Voy a usar el negro, así respeto los colores con lo que estoy haciendo y es más visual. Ustada sería profesora. No lo anoten todavía, porque le voy a hacer un cambio a esto. No lo anoten, síganme nada más. Ustada significa profesora. Hasta ahí solo es profesora. Ahora, si yo quiero decir la profesora, tengo que agregarle el artículo. Agrego el alif y ahora agrego la L. Pero acuérdense una cosa. Lo hice justamente con esta palabra, por eso. Acuérdense que el alif, cuando viene después de la L, se escribe inclinado. Esto lo vimos en la clase pasada. Vimos el lam alif. Lo vimos en la clase pasada. Entonces hay que cambiar la forma del alif. Este alif se tiene que adaptar ahora. Se tiene que adaptar y se tiene que escribir en diagonal. Entonces tenemos al ustada. Porque el alif es lunar. Como el alif es lunar, la L se pronuncia. Al ustada, la profesora. Así que simplemente para ejemplificar un poquito de cómo es el asunto del artículo. Fíjense que es súper sencillo. Solamente 2 letras, A y L. Siempre se va a escribir igual. Siempre se va a escribir igual, es súper fácil. Lo único que tiene que acordarse es cuáles son las letras solares para no pronunciarlo, cuando empieza con una de ellas. Esto ha sido
el artículo definido, que como les dije les voy a llamar el artículo para simplificar. Y ahora vamos a ver lo que es el artículo indefinido. El artículo indefinido equivale a, anótenlo esto, el artículo indefinido en árabe se llama tanwin. En árabe el artículo indefinido se llama tanwin. Tanwin se llama. Y significa, en español vendría a significar equivaler al un, una, unos o unas. Un, una, unos o unas. Un marcador, una pizarra, unos marcadores, unas pizarras. Bien, ténganlo presente. Y ahora lo que vamos a ver es cómo es algunas reglas del tanwin. El tanwin es un sufijo. El tanwin es un sufijo. ¿Qué significa que sea sufijo? Que se escribe al final de la palabra. Prefijo se escribe previamente a la palabra, sufijo se escribe al final de la palabra. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir una casa, escribo la palabra casa, beit, y el una, lo voy a escribir acá al final. ¿Qué va a ser esto? Y ahora lo voy a explicar. Este es uno de los artículos indefinidos. Lo que quiero que vean es el artículo indefinido, anótenlo, el artículo indefinido es un sufijo. O sea, se escribe al final de la palabra. El artículo, segunda regla. Segunda regla. El artículo indefinido se puede aplicar en sustantivos y en adjetivos. El artículo indefinido se puede aplicar en sustantivos, en adjetivos y en algunos adverbios. Ya vienen armados. Los adverbios no los eligen ustedes, ya vienen armados. Va en sustantivos y en adjetivos, igual que el artículo definido, en ese sentido es igual, pero tiene una pequeña diferencia, que hay adverbios que vienen con el tanwin. Bien, ahora anoten. Tercera regla. Existen tres tipos de tanwin. Y eso se los voy a anotar acá. Los tres tipos de tanwin. Tanwin existen tres. El primero se llama dammatain. Dammatain. ¿Y a qué suena dammatain? Dammatain suena a damma. Dammatain. Este es el primero de los tanwines. El segundo de los tanwines se llama fathatain. Fathatain. O fathatain, ¿no? Yo lo estoy escribiendo fathatain, pero pueden decir fathatain. Por esa regla que les dije, que la fatha seguida de una ya se pronuncia como una e. El segundo es fathatain. ¿A qué suena fathatain? A fatha. Y el tercero, adivinen cómo se va a llamar. Si el primero se llama dammatain y el segundo se llama fathatain, el tercero ¿cómo se puede llamar? Muy bien, kasratain. ¿Y de qué palabra viene? De la palabra kasra. Kasratain. Dammatain, fathatain, kasratain. Estos son los tres nombres. Y se escriben de esta manera. Una damma, dos dammas. Una fatha, dos fathas. Y este siempre va acompañado de un alif. De un alif que no se pronuncia. El fathatain, anótenlo. El dammatain se escribe así, con dos dammas. El dammatain se escribe con dos dammas. El fathatain se escribe con dos fathas juntas, que van acompañadas de un alif, generalmente. Ya después lo voy a explicar más. O se los explico ahora. ¿Saben cuándo va así? Siempre que termine con una letra del alfabeto árabe. Siempre el fathatain viene acompañado de un alif que no se pronuncia, a menos que la palabra termine con T marbuta. Si la palabra termina con T marbuta, no hay que ponerle el alif, solamente el fathatain. Y el kasratain, ¿cómo se va a escribir? Obviamente, dos kasras. ¿Saben qué significa dammatain? Dammatain significa dos dammas. Damma significa damma, obviamente, y tain es la terminación del dual. ¿Vieron que hace un ratito les dije que para formar el dual agarraba la palabra kalam y le agregaba
Ein, el final del número 2, Isnain era 2. Entonces, Kalam, un marcador, Kalamain, dos marcadores. Bueno, Damma es una Damma, dos Dammas sería Dammatein. Justamente acá estamos aplicando el dual. No lo pensé que me iba a servir para esto, simplemente se los comenté para que sepan que existe el dual en árabe. En fin, retomando acá, estamos con el artículo indefinido. Vamos a hacer un repasito. Dijimos que el artículo indefinido equivalía a un, una, unos o unas del español. Dijimos que el artículo indefinido en árabe se llama tanwin. Dijimos que hay tres tipos de tanwin, o sea, tres tipos de artículos indefinidos. El primero se llama dammatein, el segundo se llama fathatein y el tercero se llama kasratein. Lo que no les dije es cuándo se usa cada uno de ellos. Porque uno debe estar pensando, bueno, entonces, ¿este será el masculino? ¿Este será el femenino? ¿Este será el plural? ¿Este será el singular? ¿Este será el dual? No, no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. Nada que ver con eso. El dammatein, ¿saben cuándo se usa? El dammatein se usa en dos ocasiones. En dos ocasiones. Primero que nada se usa por default. O sea, una palabra, si tienen un sustantivo o un adjetivo, solo, sin nada, solamente el adjetivo, el sustantivo. Si quieren decir una casa, por ejemplo, ponen dammatein. Si quieren decir un marcador, ponen dammatein. O sea, por default, las palabras sueltas llevan dammatein, llevan este tanwin. Si yo quiero decir una casa, digo beitun. Le pongo esto. ¿De acuerdo? Entonces usan por default y también se usa el dammatein cuando la palabra es el sujeto de una oración verbal. Entonces, el dammatein se usa por default en palabras sueltas, pero también, con palabras sueltas me refiero a que no están en una oración, es una palabrita suelta. Pero también se utiliza cuando la palabra cumple el rol de sujeto en la oración. Se usa cuando la palabra es el sujeto de la oración. Si la palabra es el sujeto de la oración, se usa dammatein. A menos que haya alguna regla que lo anule. Que puede existir alguna regla que lo anule, pero si no, va a ser cuando es el sujeto de la oración. El fathatein, ¿saben cuándo lo van a usar? También en dos casos. Lo van a usar cuando la palabra es el objeto directo de la oración. O sea, cuando hay una oración verbal, cuando hay un verbo en la oración, la cosa en la cual recae el verbo se lo llama objeto directo. Por ejemplo, si yo digo, yo pateé la pelota. Yo pateé, yo soy el sujeto, pateé la pelota es el objeto directo, porque la pelota es lo que fue pateado por mí. Entonces es objeto directo. Si dijera yo pateé una pelota, una pelota es el ejemplo específico, porque el tanwin significaba un o una, yo pateé una pelota. Entonces, como yo pateé una pelota, lo que pateé fue la pelota, esa pelota es el objeto directo. Por lo tanto, va a llevar esto. Siempre y cuando no termine con T marbuta. Si la palabra termina con T marbuta, lleva el tanwin, pero no lleva el alif. Entonces, tengan presente que el dammatein se usa cuando la palabra es el sujeto de la oración. Lleva fathatein cuando la palabra es objeto directo de la oración, cuando recibe la acción. Y el kasratein lo lleva cuando es el objeto indirecto. Kasratein, objeto indirecto. O sea, cuando una palabra viene después de una preposición. En los sustantivos que vayan después de una preposición, van a llevar kasratein. Entonces, como les dije, hay tres tipos de tanwin: dammatein, fathatein y kasratein. Dammatein significa dos dammas. Fathatein significa dos fathas. Kasratein significa dos kasras. Son sufijos, o sea que se agregan al final. Solamente se pueden agregar a sustantivos y adjetivos en general. Sustantivos y adjetivos cuando quiero no definirlos. Cuando quiero decir, por ejemplo, un ingeniero, una ingeniera, una escuela, un estacionamiento, unos pájaros, unas gatas, unas clases. Ahí voy a poner estos. Voy a poner cualquiera de estos. ¿Y cómo sé cuál poner de estos tres?
Como les dije, sujeto pongo esto, objeto directo pongo esto, objeto indirecto pongo esto. O sea que este siempre va a venir después de una preposición. Este va a ir generalmente después de una preposición. Esto generalmente va a ir después de un verbo. Y esto generalmente va a ir antes de un verbo o en oraciones que no tengan verbo. Recuerden que el Fathatain, anótenlo, anoten esto. El Fathatain va acompañado de un alif que no se pronuncia. El Fathatain va acompañado de un alif que no se pronuncia. Como la palabra shukran. ¿Cuándo no va acompañado de un alif? Cuando la palabra termina con ta marbuta. Si la palabra termina con ta marbuta, el alif no va, no se puede poner el alif. Y si la palabra termina con hamza, si la palabra termina acá con hamza, ahí el alif es optativo. Pueden ponerlo así, pueden escribirlo así sin el alif, o pueden agregarle el alif si quieren. Yo les recomendaría que no lo agreguen, porque se ahorran escritura y el alif no se lee. Así que en este caso es optativo. Con la hamza es optativo. Con la ta marbuta no es optativo. Con la ta marbuta no se puede poner el alif. Solamente el fathatain, sin el alif. Y con las otras letras del alfabeto árabe, con cualquiera de las 28 letras del alfabeto árabe, sí o sí ponen el alif. Esas son algunas reglas de escritura para que tengan bien presente cómo es el tanwin. ¿Y el tanwin cómo suena? Porque no les dije cómo se lee esto. ¿Cómo leen esto? Porque por inercia van a leer, este era una U, acá son dos, y dirán, ah, debe ser U largo. No, U largo no, porque si fuera U largo pondríamos una UAU. A largo no, porque si fuera A largo pondríamos un alif. I larga no, porque si fuera I larga iría una IA. Así que no, descarten esto. Si se les ocurrió esto, no ese es el camino. Tiene lógica, pero no es así. El tanwin justamente se llama tanwin. Vieron que empieza con tan por el sonido que tiene. Esto se lee un, esto se lee an y esto se lee in. ¿Cómo se pronuncia? Se los repito. Se pronuncia un, se pronuncia an y se pronuncia in. Es como si esta letra fuera una U y esta una N. Esta una A y esta una N. Esta una I y esta una N. Entonces acuérdense que el tanwin puede ser dammatain cuando va en sujeto y se va a leer un. Fathatain cuando va en objeto directo y se va a leer an. Kasratain cuando va en objeto indirecto y se va a leer in. Un, an, in. ¿De acuerdo? Cópienlo. Cópienlo. El nombre es dammatain. Se escribe así, se pronuncia así y se usa cuando va en sujeto. El nombre este es Fathatain. Se escribe así, se pronuncia así y va cuando es objeto directo. Y el Kasratain se escribe así, se pronuncia así y va cuando es objeto indirecto. El Fathatain tiene una particularidad que también puede usarse en adverbios. Anótenlo, si es que no lo anotaron, porque esto ya lo dije unas 3 veces. El Fathatain también puede aplicársele a adverbios, como por ejemplo shukran, marhaban, afwan, ahlan wa sahlan, todas esas palabritas que vimos. Ahora vamos a escribir algunas de ellas. Vamos a ejemplificar. Yo voy borrando para seguir avanzando. Si no llegaron a copiar, frenen el video, copian todo y luego siguen con la clase. Bien, les voy a dar ejemplos de adverbios con Fathatain, antes de meternos en la explicación. Por ejemplo, shukran. Shukran, tenemos shu, la kaf con un sukun, shuk. Y ahora, ojo, no copien esto. Uno leería shukran. Muchas veces escriben shukran así. Cuando uno no sabe, escribe shukran de esta manera. No. Shukran no lleva N, no lleva N. Shukran lo que tiene es Fathatain. Por eso es shukran. Acuérdense que el Fathatain se leía an. Entonces, shukran. Y acuérdense, son las dos fathas. Esto se leía an. Y acuérdense que cuando una palabra lleva Fathatain, lleva un alif que no se pronuncia. Este alif lo escribo sí o sí, pero no lo pronuncio. Shukran, gracias. Lo mismo pasa con de nada, afwan.
af, wan. Af, wan. Este alif no se pronuncia y esto se leía an. Estos son adverbios. Estos son adverbios. Estas palabras siempre se van a escribir así. No van a cambiar nunca. Otra palabra que vimos también era marhaban. Marhaban. Este alif no se pronuncia. Marhaban. También se puede decir marhaba, pero eso es una deformación del idioma. Marhaban, que significaba hola. Y bienvenido era ahlan ahlan. Fíjense, escribimos la L y el alif que no se pronuncia y tenemos el tanwin. Ahlan wa no me va a entrar. Lo voy a escribir abajo. Ahlan wa sahlan. Bienvenido. Las personas que hicieron árabe por WhatsApp, estas palabritas las tienen la primera semana y lo pueden haber leído, pueden buscar en las imágenes que le mandamos que van a encontrar esto. Ahlan, fíjense que no hay N, es esto. Wa sahlan, fíjense que no hay N, el sonido de la N es este. Y este alif no se pronuncia. Estos son todos adverbios, o sea, palabras que no van a cambiar nunca. Así que este es uno de los usos del tanwin. Shukran, gracias. Afwan, de nada. Marhaban, hola o bienvenido. Y ahlan wa sahlan, bienvenido propiamente dicho. Y otros usos del tanwin. Acuérdense, el uso del tanwin era para decir uno o una. Entonces yo quiero decir, por ejemplo, una profesora. Si yo quiero decir la profesora, le agrego el artículo acá, como vimos antes. Pero si yo quiero decir una profesora, en vez de agregarle artículo, lo que tengo que agregar es el tanwin. Ustada. Donde lo agrego al final, en la última letra de la palabra. Siempre. ¿Por qué? Porque es un sufijo. Entonces, la última letra de la palabra es una tamarbuta y ahí es donde agrego el tanwin. Entonces, como les dije, por default, fíjense que acá no hay ningún verbo, ni ninguna preposición. Como no hay verbo, no hay preposición, no hay nada, la palabra está suelta, yo le dije que por default poníamos el dammatein. Les dije que había tres, dammatein, fathatein, kasratein, y dammatein se usa por default. O cuando la palabra es el sujeto de la oración. Acá no hay oración. Así que tenemos la palabra sola. Si está sola la palabra, default. Por default. Cuando les digo default me refiero a como viene el celular, vieron que ya viene con una programación, así bueno, las palabras vienen programadas, los sustantivos vienen programados con dammatein. Hagan de cuenta de eso. Esto se los digo yo como para facilitarles el trabajo, para facilitarles el idioma. Ustada. Y esto se leería, hay dos formas de leerlo. Acuérdense que la tamarbuta podía ser muda. Entonces podemos leerlo, tenemos dos formas de leerlo, las dos formas son correctas. Ustada, sin leer la tamarbuta ni esto, ustada significa profesora, o podemos decir ustadatun, pronunciar todo. Si queremos leer esto ya pronunciamos la T. Ustadatun. Ustadatun sería una profesora. Ustadatun, una profesora. Y al-ustadatu, la profesora. Al-ustadatu, la profesora. Entonces, si yo le pongo un artículo, le pongo una sola vocal. Si le pongo el artículo, va una sola vocal. Pero si no le pongo artículo, le pongo dos vocales. A menos que la palabra lleve posesivo, a menos que quiera decir mi profesora. Una tercera opción es decir mi profesora. Y sería ustadati, acuérdense que la i era el posesivo mío. Ustada. Y ahora le voy a agregar la i, entonces esta T marbuta la tengo que cambiar. La tengo que convertir en una T abierta para que le dé la mano al posesivo mío. Ustadati, mi profesora. Mi profesora. La profesora, una profesora. Mi profesora lleva posesivo. Por lo tanto, no lleva artículo ni tanwin. Fíjense cómo se autoexcluyen las tres. Entonces, yo les había dictado antes que si una palabra llevaba artículo no podía llevar tanwin ni tampoco posesivo. Bueno,
Ahora lo que les digo es, si una palabra lleva tanwin, no puede llevar artículo ni posesivo. Los tres se autoexcluyen. Siempre el sustantivo va a llevar uno de los tres. No puede llevar dos y tampoco puede ir sin ninguno. Entonces, acá tenemos una profesora, la profesora, mi profesora. Ahora vamos a hacer lo mismo con la palabra casa. La palabra casa era Beit. Entonces tenemos Beit. Yo quiero decir una casa, voy a decir Beitun. Beitun. Si quiero decir la casa, voy a poner artículo y decir al Beitu. Al Beitu, con una sola U. Y si quiero decir mi casa, voy a decir Beiti. Mi casa. Y este ejercicio lo pueden hacer con las palabras que vimos la clase pasada, que habíamos visto Ustad, Abeit, Tilmid, Zakafa, Yamil, Jalij que era golfo, Duruz que era clases, Zahab que era oro. Por ejemplo, quiero decir un oro, Zahabun, un oro. Quiero decir el oro, Azahabu. Y si quiero decir mi oro, Zahabi, mi oro. Rakisa, que era bailarina. Si quiero decir una bailarina, Rakisatun. Si quiero decir la bailarina, Arrakisatu. Si quiero decir mi bailarina, Rakisati. Zauj, que era esposo. Si quiero decir un esposo, digo Zaujun. Si quiero decir el esposo, digo Azauju. Y si quiero decir mi esposo, Zauji. La palabra salam, salam que era paz. Podemos decir una paz. Salamun, salamun, una paz. As-salamu, la paz. Salami, mi paz. Salami no es salame, sino mi paz sería. Shams, que era sol. Podemos decir Shamsun, un sol. Ashamsu, el sol. Shamsi, mi sol. Shamsun. Shamsu, Shamsi. Shamsun, un sol. Shamsu, el sol. Shamsi, mi sol. Así que estas son las reglas del tanwin y las reglas del artículo. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos con los otros tanwines. Les mostré el ejemplo con dammatain. Falta con fathatain y con kasratain. Con fathatain les mostré el ejemplo de los adverbios, pero no con sustantivos. Porque estas mismas palabras... Lo vamos a dejar. A estas mismas palabras les podemos poner... Le podemos poner fathatain o kasratain. ¿Cómo? Bueno, así como así no. Porque acuérdense que si acá no le ponemos nada, si la palabra aparece sola, sí o sí ver dammatain. Si la palabra aparece sola, con esto sí o sí ver una U. Pero supongamos que digo, yo vi una profesora. Yo vi a una profesora. ¿Quién es el sujeto? Yo. La palabra ver es raitu. Raitu es yo vi. Entonces, ¿quién es el sujeto de la oración? El sujeto de la oración soy yo. Yo vi una profesora. ¿La profesora qué es? La vista por mí, o sea, es el objeto directo. ¿A quién vi yo? A una profesora. Entonces, profesora es objeto directo. Como es objeto directo, ¿qué tanwin le voy a poner? Dammatain, fathatain o kasratain. Fíjense lo que anotaron. Y la respuesta es fathatain. 2 fathas. ¿Por qué? Porque el objeto directo va con 2 fathas. ¿Le tengo que agregar el alif? No. ¿Por qué no le agrego el alif? Porque termina con T marbuta. Y yo les dije que las palabras que terminan con T marbuta nunca le agrego el alif. Solamente le agrego el alif a las palabras que terminan con alguna de las 28 letras del alfabeto árabe. Si terminara con una B, con una T normal, con una za, con una jim, le pondría el alif al lado, como pusimos en shukran, como pusimos en afwan, como pusimos en marhaban. Pero acá termina con ta marbuta, entonces no se pone. Entonces, raitu, yo vi ustadatan, una profesora. Raitu ustadatan. Acá tenemos la T y acá el an.
Podemos decir Raito Ustada, lo podemos dejar acá, Raito Ustada, vi una profe, o Raito Ustadatan, vi una profesora. Si yo quiero decir vi a la profesora, voy a decir Raitu, vi a la profesora, Raitu al Ustadata. Al Ustadata, porque ahí quiero decir a la profesora. Entonces pongo la acá y acá pongo una sola vocal. Vi a la profesora. Acá vi a una profesora y acá vi a la profesora. Que en árabe, si bien acá estoy diciendo vi a una profesora y vi a la profesora, estoy diciendo en español, en árabe no hace falta poner preposición. Raitu es el verbo y directo vamos al objeto directo. No hay preposición. Por eso en árabe es objeto directo. Raitu al ustada, vi la profesora, vi a la profesora. Pero sin el a, no está la preposición a en árabe. Por eso va fatha y fathatain. Porque es objeto directo. En árabe es objeto directo. Para que sea objeto indirecto, tiene que haber una preposición en árabe. No importa en español, en árabe, pues estamos en árabe. Entonces, vi a la profesora. Y si quiero decir vi a mi profesora, ya lo tenemos armado, a mi profesora. Sería Raitu Ustadati. Vi a mi profesora. Vi a mi profesora. Vi una profesora, vi a la profesora, una profesora ya conocida, tarif, definido, y vi a mi profesora. También, vi a mi profesora también está definido, pero en vez de por un artículo, está definido por un posesivo. Y acá vi una profesora cualquiera. Raitu Ustadatan. Vi una profesora. Vi a la profesora. Vi a mi profesora. Entonces ya tenemos el ejemplo. Vimos con Dammatein antes y lo vimos con Fathatein. Con Dammatein, acuérdense que lo íbamos a hacer siempre por default cuando la palabrita esté sola, sin verbos ni nada, y también cuando sea sujeto de la oración. Cuando sea sujeto de la oración también voy a poner Dammatein, el que vimos antes, el ejemplo de antes. El ejemplo de antes va a ser siempre que no haya verbo ni preposición. Si hay un verbo, ponemos Fathatein o Fatha con artículo. Y cuando hay una preposición, ¿qué ponemos? Kasra o Kasratein. Y ahora vamos a ver ese ejemplo. Por ejemplo, si quisiera decir estoy con la profesora. Estoy con la profesora. Estoy sería, yo estoy sería Ana. Ana ya incluye, el Ana ya incluye el verbo ser o el verbo estar. No hace falta especificarlo. Entonces vamos a poner solo Ana, que era yo, pero ya incluye el ser o el estar. Yo estoy con una profesora. Con es ma'a. Ma'a significa con. Yo estoy con una profesora. Acá dice profesora y le tengo que agregar una. Como vimos, el tanwin es justamente el artículo indefinido. El una es el artículo indefinido, que es el tanwin, y le ponemos kasratein. ¿Por qué kasratein? Por esto. Así como el verbo, antes, en el ejemplo anterior, el verbo que habíamos puesto acá hacía que vaya fathatein, la preposición que está acá hace que acá venga kasratein. Yo estoy con una profesora. Acá es, yo estoy con la profesora. Entonces, como acá le puse artículo, pongo una sola. Siempre que vaya el artículo definido, va una sola vocal. Y siempre que no vaya un artículo definido y tampoco posesivo, van dos vocales. Va el tanwin. Entonces, Ana ma'a al-ustadati. Ana ma'a, yo estoy con la ustadati, con la profesora. Y el último ejemplo, yo estoy con mi profesora. Ana ma'a ustadati. Yo estoy con mi profesora. Acá para que tengan el ejemplo, el último ejemplo es para que sepan que
Una palabra puede ir, como ya les dije por 3 o 4 veces, pero me gusta repetirlo, porque, bueno, como no les veo las caras a ustedes, no sé si lo entienden o no, entonces lo repito varias veces. Puede ir con artículo indefinido, con artículo definido o con posesivo. Entonces, acá si quiero decir una profesora, una, unos, unas o un, pongo esto. Si quiero decir él, la, los, las, pongo esto. Si quiero decir mi, pongo esto. Tan sencillo como eso. Señoras y señores, tenemos el artículo a modo de cierre, vamos a decirlo de esta manera. Tenemos el artículo definido e indefinido. El artículo definido se pone con un prefijo que es al. Se escribe un alif y una L, siempre. Alif y L, al. Siempre se pega al principio de la palabra, como en este caso. No importa si es plural, singular, dual, masculino, femenino, siempre se escribe igual. Acuérdense, y siempre que le pongamos al, la palabra va a llevar una sola vocal al final. Va a llevar una sola vocal. Así es el artículo definido. Y acuérdense que hay 14 letras solares y 14 lunares. Cuando una palabra empieza con letra solar, la L del artículo no se pronuncia. Acuérdense de eso. Después vimos el artículo indefinido. El artículo indefinido se llama tanwin y existen 3 tipos. Dammatein, fathatein y kasratein. Dammatein se usa cuando la palabra es sujeto de la oración o cuando está solita. O sea, cuando es sujeto en la oración y también cuando no hay un verbo ni una preposición. Cuando aparece un verbo, lo que ponemos es fathatein. El segundo caso, fathatein ponemos cuando es objeto directo, o sea, cuando viene después de un verbo. Y cuando viene después de una preposición, vamos al tercer caso que era kasratein. Kasratein, que son 2 kasras, se pone después de una preposición. Y acuérdense que el dammatein se lee un, el fathatein se lee an y el kasratein se lee in. Eso ha sido todo por la clase de hoy. Yo les recomiendo que como ejercitación tomen las palabras del listado de la clase pasada y las pongan definidas e indefinidas. La casa, una casa. La profesora, una profesora. La cultura, una cultura. La luna, una luna. El bosque, un bosque. Son todas las palabritas que hay, ¿no? Todas las palabritas de la lista que les di la clase pasada. Por ejemplo, la palabra bosque es gaba. Un bosque va a ser gabatun. Gabatun. Un bosque. Y el bosque va a ser al-gabatu. Háganla todas las palabritas esas que hagan. Como ejemplo, pónganles dammatein. Y si le ponen artículo, pónganle una damma. No le pongan fatha y no le pongan kasra. ¿Por qué? Porque son palabritas sueltas. Para que haya fatha, tiene que haber un verbo. Y acá no hay verbo en el listado que les di. Así que no le pongan fatha ni fathatein. Y no le pongan kasra ni kasratein porque tampoco hay preposición. ¿Cómo usar fatha o kasratein? Eso es cuando son oraciones más complejas y ahora simplemente estamos aprendiendo palabritas. No les quiero complicar mucho la existencia, de hecho ya hemos visto bastante, es una clase larga esta, fíjense que va casi 1 hora y 10 de clase. Ya vamos a ir concluyendo. Hemos hecho un repaso general de manera oral al principio de la clase, de unos 10-15 minutos, de muchas de las frases y las palabras que vimos, no de todas, pero sí de muchas. Incluso les he incorporado unas nuevas y hemos visto 2 temas importantísimos. El tanwin y at-ta'rif. El artículo indefinido, que es tanwin, y el artículo definido, que es at-ta'rif. Acuérdense, es así de sencillo esto. Repásenlo, estudienlo y nos vemos el martes que viene. Ma'asalama.